Muy bien, empezamos. Bueno, buenos días a todos, chicos. ¿Cómo me les va? Quería saber cómo les estaba yendo con la tarea número 3, porque ayer sentí como que habían algunas dudas ahí con respecto a esa tarea, ¿verdad? En general en el proceso de identificación de incertidumbres y algunas en lo que eran los grados efectivos de libertad. Entonces yo creo que esos temas son importantes tocarlos un poco, ¿verdad? Pero quisiera tal vez escucharlos, cómo les ha ido con eso. Si ya se han ido solventando, si entre ustedes han ido apoyando, si entre las consultas mías o todavía hay problemas, entonces no sé, los escucho, a ver. Creo que este es un buen espacio. Sebas, ¿qué? Ahí va. Ahí vamos, bueno, está bien. Queda claro, digamos, todo lo que es la parte de evaluación de incertidumbre por método tipo A. Ya en eso sí son expertos. Ok, vamos a ver. Hay algunas ideas que yo creo que aquí son importantes. De repente puede ser que ustedes estén más preocupados de cuál es el método que se sigue cuando existe o no existe diferencia significativa entre medias. ¿Cómo sabe uno que puede haber o no diferencia significativa entre medias en un experimento de ANOVA? ¿Con base en qué? ¿Cómo lo hago? Con base en el estadístico F. Ahora, el estadístico F se compara con un estadístico crítico. ¿Qué nivel de significancia se debe usar? Bueno, no hay una regla general, puede ser del 1 al 5%. ¿Qué riesgo hay si yo empleo un nivel de significancia de un 1% en vez de un 5%? ¿Hay un riesgo o no? ¿Qué pasa? Rechazar la hipótesis nula cuando puede que sea verdadera. ¿Cómo? Rechazar la hipótesis nula pudiendo ser verdadera. Rechazar la hipótesis nula siendo verdadera más bien es al 5%. A ver, ese concepto es importante. Si usted reduce el nivel de significancia, usted lo reduce, digamos, de un 5 a un 1%, o pudiera reducirlo más a un 0.1%, ¿cuál es el riesgo que estamos cometiendo? El riesgo que estamos cometiendo es que digamos que las medias son iguales cuando no lo son. Hacemos la prueba un poco más laxa, hacemos la prueba más tolerante, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando tu nivel de significancia lo estás reduciendo, porque el nivel de significancia es lo que llamamos en estadística error tipo 1. Y en estadística hay dos tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 2 y el error tipo 1 tienen un problema, que es que cuando yo reduzco el error tipo 1, aumento el error tipo 2 y viceversa. Entonces usted dice, bueno, es que el error tipo 1 se incrementa cuando yo aumento el nivel de significancia, por ejemplo, de un 1 a un 5%. Aumento el error tipo 2, ¿verdad? Y el error tipo 2 es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Una prueba al 5% resulta que es un poquito más estricta, pero me está asegurando el resultado que si, por ejemplo, a un 5% no detecto diferencia significativa entre medias es porque no la hay, ¿verdad? Ahora, podría ser que detecte una diferencia significativa cuando realmente no existe. Entonces, no existe un valor ideal del nivel de significancia. Esto es estadística. ¿Verdad? Uno puede trabajar con valores muy extremos, por eso lo que llamamos el valor P, que ustedes vean en diseño de experimentos. Cuando es muy, muy, muy pequeño, ¿cómo interpreta eso? Que sí hay diferencia significativa. Y cuando el valor P es muy grande, pues no la hay. Entonces, ese concepto necesito que lo tengamos claro. ¿Está bien? Ese es todo un tema. Segundo, chicos, grados de libertad. Esto es sentido que han habido algunas dudas. Cuando ustedes llegan y formulan un problema de estimación de incertidumbres, ¿cómo sé yo cuáles son los grados de libertad de una incertidumbre? Vamos a verlo así. Supongamos que usted hace un ANOVA. El ANOVA es, por ejemplo, de 6 tratamientos con 5 datos por tratamiento. O sea, un total de 30 datos. 5 por 6, 30 datos tenés en toda la matriz de la ANOVA. Si no detectamos diferencia significativa entre los 6 tratamientos, ¿cómo interpreto eso? Que básicamente los 6 tratamientos conforman una misma muestra. ¿Está bien? Que tenemos un experimento bajo control estadístico. Entonces yo de aquí puedo sacar lo que se llama incertidumbre estándar mancomunada. ¿Se acuerdan de eso? La mancomunada podríamos decir que es la incertidumbre de toda esa muestra enorme de 30 datos. ¿Cuántos grados de libertad tiene esa incertidumbre mancomunada?
29 grados de libertad. Ahora, resulta que yo hice la validación, me fui para la casa, y vamos a suponer este caso. Me traigo a uno de los 6 analistas, usted es uno de esos 6 analistas, y lo pongo a realizar solo una medición. ¿Cuál es la incertidumbre por repetibilidad de ese dato que usted me genera? Igual a esta desviación estándar mancomunada, porque iría entre raíz de 1. ¿Estamos de acuerdo? Si usted en vez de hacer un dato me toma 5, aquí ya no habría 1, habría 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos grados de libertad tiene esta incertidumbre por repetibilidad? 29. Sea que usted tome un dato o sea que usted tome 5. ¿Estamos claros con eso? Ok. Ahora, supongamos que usted hizo el ANOVA y detectó que hay diferencia significativa entre medias. Eso es muy desafortunado. De una vez les digo, ya eso sería un resultado problemático. ¿Y por qué se vuelve un resultado problemático? Porque significa que puede haber algún factor que usted no está controlando. Pero de momento, mientras hace un estudio de qué es lo que está pasando, podríamos ir empleando una técnica que considere la diferencia entre medias. Entonces, usted de igual va a tener los 6 analistas, cada uno con 5 datos, tenés 30 datos. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Porque aquí hay que sacar una desviación estándar, que sería la desviación estándar de los promedios de ¿quiénes? De estos 6 analistas. ¿Está bien? No la desviación estándar de todos los datos, solamente de los 6 analistas, ¿verdad? Entonces, esa desviación estándar de los 6 analistas, ¿cuántos grados de libertad tiene? 5. Muy bien. Si yo voy a calcular una incertidumbre por repetibilidad y lo pongo a usted a realizar 5 mediciones, habiendo diferencia significativa entre las medias, ¿cómo calculo la incertidumbre por repetibilidad? Tomo esta desviación estándar, ¿entre cuánto? Raíz de 1. Y si hace 1000 mediciones es entre raíz de 1. Y si hace 5 mediciones es entre raíz de 1. Porque lo estamos haciendo con un único analista. Al haber diferencia significativa entre medias, básicamente lo que yo divido aquí es entre la raíz del número de analistas que estoy tomando para ese experimento, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cuántos grados de libertad tiene esto? 5 grados. Entonces, ¿qué consecuencia? Eso es, digamos, el cálculo. Hasta ahí, digamos, hasta ahí no somos ingenieros. Esto lo puede entender cualquiera que no es ingeniero. La parte de ingeniería viene aquí, ¿Qué impacto sobre mi medición tiene que yo tenga aquí 5 grados de libertad, pero aquí 29? Si tengo 5 grados de libertad, pierdo robustez estadística. Porque un dato con pocos grados de libertad tiene un problema. El muestreo tiene menos robustez estadística porque tengo menos datos. Y entonces tengo que hacer uso, obviamente con más razón, de una distribución que me compensa a mí esas diferencias. La diferencia que puede haber de una distribución normal a este muestreo, que es justamente la distribución T. Y por eso, cuando yo voy a calcular una incertidumbre combinada, una incertidumbre expandida, debo considerar los grados efectivos de libertad. Si esta incertidumbre por repetibilidad pesa mucho, resulta que me va a reducir el número de grados de libertad. Y eso va a hacer que mi factor de cobertura sea un poco más amplio, mayor, que el que tendría si fuera una distribución normal. ¿De acuerdo? En una distribución normal, los factores de cobertura ya están dados en función de la probabilidad de cobertura. Por ejemplo, para un 95,45%, el factor de cobertura es 2. Para un 99,7%, el factor de cobertura es 3. De ahí, no sé, me pidió clave. Enter, nada más. Sí. Pero entonces, esa parte conceptual está clara. Pero hasta aquí. Estamos bien con eso. Eso es evaluación tipo A. Ahora sí, los escucho. No, ahorita dijiste para lo que yo calculo los grados efectivos en el segundo caso. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Por qué 5? No, cuando yo calculo. O sea, eso sí, pero luego calculo los datos, los grados efectivos. Sí, claro, yo tengo que calcular los grados efectivos, hacia eso vamos. Los grados efectivos de libertad,
se calculan con una fórmula que se llama la fórmula de Welch-Satterthwaite, que me dice a mí que tengo que tomar la incertidumbre combinada de mi medición a la cuarta potencia entre cada una de las incertidumbres que yo identifiqué en mi diagrama de causa-efecto. Entonces, elevadas a la cuarta, por ejemplo, la incertidumbre de resolución a la cuarta entre el número de grados de libertad de la resolución, la incertidumbre por repetibilidad a la cuarta entre el número de grados de libertad de la repetibilidad, la incertidumbre a la cuarta de calibración entre el número de grados de libertad de la calibración, etc. Esa fórmula me va a dar a mí los grados efectivos de libertad. La conocen, ¿verdad? El resultado de eso debe ser redondeado a un entero menor, porque la distribución t-student solo se define en números de grados de libertad enteros. No hay 8.6, uso 8 y no uso 9, ¿verdad? Uso 8. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿cómo sé yo cuántos grados de libertad tiene que tener cada incertidumbre? Yo no sé si eso está claro, porque ahí es notado que hemos tenido problemas. A ver, te escucho. Sí, es que, por ejemplo, yo no entendí. Si yo no tengo suficientes datos para conocer, por ejemplo, cuántos grados de libertad tiene, yo ahí estoy asumiendo, por ejemplo, bueno, yo de Levantar está asumiendo que era una distribución rectangular y que los grados de libertad, digamos, eran infinitos, digamos. Pero eso es una lógica correcta, pero yo lo partí desde la seguridad del intervalo, digamos. Lo que usted dice es correcto, pero quiero ampliarlo un poquito, pero lo que usted dice es totalmente correcto. El tema es el siguiente. Una incertidumbre tiene incertidumbre. Vamos a meditar eso. Una incertidumbre puede ser un error, puede ser una deriva, puede ser calibración, puede ser repetibilidad, tiene incertidumbre. Por ejemplo, cuando usted utiliza esta fórmula para calcular repetibilidad o esta otra, cualquiera de las dos, esa tiene una incertidumbre. ¿Y cuánto es esa incertidumbre? Por ejemplo, ¿a qué se debe que esto tenga una incertidumbre? A que usted está haciendo un muestreo limitado de datos. Y esa incertidumbre se compensa con la diferencia que puede haber entre la distribución normal y la distribución T. Y por eso usamos un número efectivo de grados de libertad. Por eso es que yo no puedo decir con 29 datos estrictamente que se cumple el teorema del límite central. ¿Cuándo se cumple el teorema del límite central en un muestreo? Cuando el número de datos es infinito. Y yo solo tengo 29. Entonces puede haber una pequeña diferencia. ¿A partir de cuántos datos puedo decir que se cumple el teorema del límite central? Bueno, esa no es una pregunta fácil de responder, porque la respuesta estricta es que nunca se cumple el teorema del límite central. Pero cuando el número de grados de libertad es suficientemente alto, la diferencia que usted va a tener entre modelar esto como una t-student y una distribución normal va a ser muy pequeña. Ese es el concepto, ¿de acuerdo? Como yo no sé, entonces asigno un número de grados de libertad y que la fórmula de Welch-Satterthwaite me diga. Entonces aquí, si yo estuviera en este primer caso, yo aquí utilizo como grados efectivos de libertad 29, por ejemplo. ¿Cómo sé yo los grados de libertad de una incertidumbre por resolución? Usualmente, chicos, la resolución en un instrumento que tengas una lectura estable y que discrimine adecuadamente. ¿Qué es que discrimine adecuadamente? Que si el instrumento es digital, quede muy claro un 12.1 de un 12.2. ¿Verdad? Que realmente usted pueda visualizar ese cambio en resolución dentro del instrumento digital. Entonces uno puede decir que hay una alta fiabilidad de esa incertidumbre y tomar un número de grados de libertad que sea infinito. Infinito significa, yo digo que ese error, esa incertidumbre, no tiene incertidumbre. Por ejemplo, si usted tiene un voltímetro que te marcó 12,1 volt, pero está claramente definido cuál es la resolución, en este caso la división de escala es 0,1 volt, y la incertidumbre por resolución es 0,1 volt entre raíz de 12. Vea que escribo unidades aquí y escribo unidades en el resultado que obtengo aquí, ¿verdad? No me hagan esto. Esto está malo, ¿verdad? Ahí está, 0.029. Resulta que eso puedo asegurar que tiene un número infinito de grados de libertad. ¿Por qué? ¿Por qué puedo asegurarlo? Porque yo tengo mucha confianza en la forma en que yo estoy realizando las lecturas de ese instrumento de medida. Si quiere me permite la regla suya, Julián.
La reglita de Julián me gusta mucho, esta que está aquí, y me da una idea para preguntas de examen también. Por ejemplo, estas reglas, yo les invito a que se compren una, no sé si la compraste aquí en la librería, pero yo creo que ahí las venden. Estas son fenomenales. Esta es una regla con un intervalo de medida que va de 0 a 15 centímetros. La resolución de 0 a 5 centímetros es de medio milímetro. Pero la resolución después de los 5 centímetros es de 1 milímetro. La resolución puede cambiar. Sin embargo, yo tengo alta confianza en los valores de esta resolución. Puedo definir bien cuánto es la resolución del instrumento sin lugar a dudas. Puedo asumir un número de grados de libertad infinito. En la escala en pulgadas es interesante. Yo sé que las pulgadas no son necesariamente las unidades con las que uno lidie con frecuencia. Sin embargo, vale la pena aprender un poco, porque como somos ingenieros, tenemos que aprender de todo. Ese es el asunto, o sea, nos toca aprender de todo. Existe un sistema internacional de unidades, pero existen muchos otros sistemas, algunos de los cuales pueden desafortunadamente no gustarnos, como el CGS electrostático, o no sé si a ustedes les gusta, o el CGS en unidades gaussianas, ¿verdad? Es un poco raro eso, ¿verdad? O la diferencia entre una libra masa y una libra fuerza, yo no sé si eso queda claro, ¿eh? Si usted las va pasando por la puerta, las distingue. ¿Cuál es cuál? ¿Qué pregunta le hace usted a la libra masa y qué pregunta les hace a la libra fuerza? ¿Una libra masa tiene el peso mismo de una libra fuerza o no? Bueno, ese tipo de cosas se confunden un poco por el tema del sistema de unidades, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí, en lo que son pulgadas, la pulgada se divide en múltiplos medios. Es decir, vos tenés medios, tenés cuartos, tenés octavos, tenés 16avos y tenés 32avos. Y hay una escala chiquitita que tiene 64avos de pulgada. Entonces ahí se pueden distinguir perfectamente esa resolución. No es una resolución decimal, como que usted diga 0,01. Es una resolución dada en fracciones, pero tenemos una alta fiabilidad de cuál va a ser el valor de división de escala, y por eso es usual que un instrumento que discrimine bien, que su lectura es estable, el número de grados de libertad sea infinito. Alejandro, y luego usted. En este caso, por ejemplo, podríamos tener instrumentos analógicos que ¿Sí? no tengamos esa claridad en la resolución. Podría ser que no se vea bien, podría ser que la apreciación tenga problemas, incluso en digitales. Puede ser que esta lectura empiece a cambiar y no sea estable. Entonces se vuelve un problema. ¿Cuál es la resolución? O, por ejemplo, chicos, les voy a mencionar un caso de mi vida profesional. A veces yo creo que los errores que uno puede cometer en la vida es por falta de saber convencer a la gente, no porque uno no sepa. Pero una vez me pasó con un frenómetro en escala de masa, ¿verdad? Que fue ajustado para que los valores, por ejemplo, marcaran, por decir algo, 324,6 kilogramos. Usted le ponía un poquito de peso y pasaba a 324 o 325,1. Pero no habían datos en medio de esos dos. No habían. Entonces, uno puede verse tentado a decir que la división de escala es 0,1 kilogramos. Eso es absolutamente falso. Si no puede distinguir entre estos valores, la diferencia entre ellos es de medio kilogramo. Eso deberíamos tomarlo como la apreciación mínima, la resolución, porque no tiene capacidad de poder medir valores entre 24,6 y 25,1. Pues la diferencia mínima detectable, no es el 0,1, no es agarrar la última cifra y ponerle un 1. Hay balanzas, por ejemplo, que solo te dan valores que sean múltiplos de 2 en la última cifra. Por ejemplo, te marcan 10,2 gramos, 10,4 gramos, 10,6 gramos o 10,8, pero nunca te marca 10,3 o 10,5. ¿Cuánto es la división de escala ahí? 0,2 kilogramos, 0,2 gramos. Entonces, hay que detectar bien cuál es justamente la división de escala. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, si uno la logra distinguir bien, los grados de libertad de la resolución son suficientemente altos para considerarlos infinitos. ¿Joaquín? En esos casos se define una lectura estable, ¿verdad? Sí. Se puede discriminar perfectamente. Sí, correcto. Nada más que no es de 0,1 gramos, es de 0,2.
Los casos en los que no, entonces era convencional. Los casos en que no, puede haber un daño o hay que hacer una prueba adicional para ver cuánto es la mínima variación detectable que tiene el instrumento. Voy con usted, que me haya solicitado la palabra. Pues lo mismo, digamos, partiendo de la tarea, pues lo de las resoluciones, si me dice que tiene tanta resolución más o menos, no sé qué, o porcentaje de fiabilidad, ya no puedo decir que tiene grados de libertad. Infinitos, correcto. Porque en el momento que yo te doy un porcentaje de fiabilidad, fiabilidad significa que no estoy seguro en ese valor de incertidumbre. Y entonces puedo estar cometiendo un error. Voy a darte un ejemplo. Supongamos que usted tiene que una especificación en un instrumento de medida le dice, vea, yo puedo asegurarle que las lecturas del instrumento se encuentran dentro de más o menos 0,005 milivolts, por poner una medición, que dice el fabricante. Bueno, solo para filosofar un toquecito. ¿Este 5 es exacto o no? ¿Verdad? Es decir, solo me está dando una cifra significativa. Podría ser, no necesariamente es en todos los casos, que el valor verdadero no sea 0,005, sino 0,0054. Y el fabricante, para reportarte una cifra significativa, hace trampa y te lo deja en 5. O podría ser que el valor sea y el fabricante te lo redondea hacia arriba para estar en la zona segura. Entonces podríamos decir que existe aquí una cifra que usted no ve que es un 0, pero que en el fondo esta cifra puede cambiar. O sea, esto podría variar desde 0,0045 milivolts hasta 0,0055 milivolts. O sea, puede cambiarte en un 10% hacia arriba o en un 10% hacia abajo, y como lo está reportando con una cifra significativa, vos no te das cuenta. Entonces uno podría decir, si tuviera evidencia o quisiera considerarlo, que la fiabilidad es de un 10%, por un tema de redondeo. Ahora, 10%, ¿cuántos grados de libertad son? 50. ¿Por qué? Porque hay una relación que te dice que es un medio de la incertidumbre relativa a la menos 2 te da 50 grados de libertad, lo cual son bastantes, ¿verdad? En algunos casos ya 50 se considera un muy buen número como para cumplimiento del teorema del límite central, pero eso es la forma en que uno trata la confiabilidad. Podría ser que no, podría decir que este 5 sea un valor auténtico, bien medido, controlado, donde más bien el fabricante se da un intervalo suficientemente alto para no asegurarte que queda subestimado y podrías considerar un número infinito de grados de libertad. Entonces, ¿de qué depende al final la decisión? De la calidad de información que usted reciba. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿estamos claros con eso, chicos? Las incertidumbres por calibración usualmente se consideran que un laboratorio serio tiene una confiabilidad de un 10% en esos valores y se suele tomar como 50 grados de libertad como una buena práctica. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Ahora sí, ¿quién más pidió la palabra? Voy con usted, Joaquín, y luego con usted. Sí, digamos, es que a mí me viene, por ejemplo, a la mente un ejemplo típico que es un multímetro. Sí. Entonces uno está midiendo voltaje y cambia mucho. Sí. En ese caso, de incertidumbre a la incertidumbre se va a tomar en cuenta al momento de considerar los grados efectivos de libertad. Sí, pero entonces ahí usted puede cambiar el enfoque. Usted puede decir, voy a considerar una incertidumbre por resolución, pero además voy a incluir una fuente de incertidumbre que sería inestabilidad de la lectura. Entonces yo llego y hago una prueba de estabilidad. ¿Cómo? Dejo el multímetro en condiciones en que yo estoy midiendo y analizo entre cuánto y cuánto me puede estar cambiando mi lectura. Tomo un valor máximo y mínimo y digo, bueno, aquí está mi lectura. Y esto lo añado como una incertidumbre adicional a la resolución, porque es un efecto independiente de la resolución. Puede ser que haya lo que se llama el ruido gaussiano. ¿Saben qué es el ruido gaussiano, verdad? Las variables que usted mide en la vida real no siempre son números enteros. Hay variables que sí, yo les digo, ¿cuántos marcadores hay aquí?
Usted no va a decir 4 más menos 0.1. No, hay 4. Eso no tiene incertidumbre, ¿verdad? Pero hay variables que las van a tener. Y las tienen porque fenomenológicamente no se puede medir con precisión infinita. Eso se llama ruido gaussiano. Y el ruido gaussiano es la causa principal de incertidumbre, ¿verdad? Entonces se da porque usted quiere medir, por ejemplo, voy a darle un ejemplo, una lectura en tensión en un circuito, pero la tensión no es constante. De hecho, nada es constante en el mundo. Eso de ser constante es en el mundo idílico del físico. Entonces usted dice, la Tierra es redonda. Sí, no. Y las montañas, y el monte Everest, y la fosa de las Marinas, ¿verdad? Y el hecho de que si usted mide el diámetro de polo a polo, da diferente al diámetro ecuatorial. Entonces, no es totalmente redonda, ¿verdad? Podría generar otro tipo de modelo. Ahora, no está tan mal tomar la redonda. Sí, bueno, pero usted considera una incertidumbre por modelo, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿verdad? O por ejemplo, piensen en la marea terrestre. No sé si ustedes lo saben, pero entre el día y la noche, la Tierra se sube algunos cuantos centímetros. Se cree que más o menos son como 25 centímetros entre el día y la noche, debido a lo que se llama la marea terrestre. Entonces la Tierra es como un corazón que está latiendo, ¿verdad? Entonces no pueden medir exactamente cuánto es el diámetro porque está cambiando todos los días, debido a la marea terrestre. La gravedad local. Usted puede usar la formulita de Tulin que yo les di, con incertidumbre y todo. La gravedad está cambiando entre el día y la noche. O sea, si yo me quedo aquí, yo no peso lo mismo al mediodía que a las 6 de la mañana, porque mi campo gravitacional cambió. ¿Cuánto? Probablemente en el sexto decimal del metros por segundo al cuadrado, pero cambia. Entonces existe inestabilidad en la lectura, que eso añade una fuente de incertidumbre. ¿Es relevante o no para mi medición? Bueno, esa decisión la toma el metrólogo. ¿En función de qué? Del criterio de cuáles son las incertidumbres despreciables y cuáles no. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora sí. Seguimos, porque creo que aquí hay muchas preguntas en esto. Sí, profe, respecto a lo que es Sí. incertidumbre insignificante. Después de calcular la incertidumbre combinada, yo hago la prueba de cuáles son... ¿Cuáles son relevantes y cuáles no? Sí, correcto. Con eso del 30%. Sí. Si ya yo considere que unas son insignificantes para el cálculo de los grados efectivos de libertad, Sí. las elimino. No se eliminan, no se eliminan. Lo único que se hace es que tenemos que ver cuáles son las fuentes importantes. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quiero saber cuáles son las fuentes importantes? Bueno, por dos razones. La primera, para poder entender lo que yo estoy midiendo. Entender una medición, ¿verdad? O si usted quiere hacer un análisis de resultados y usted quiere proponer mejoras al experimento, tiene que saber qué está aportando mayor incertidumbre. Voy a hacer un comentario, chicos. Yo también fui estudiante y no lo tomen a mal. Aquí estamos a veces es incómodo, pero no lo tomemos a mal. Todos ustedes tuvieron que hacer informes de laboratorio de, no sé, de química, de física, todo eso. Y a usted le piden una parte que se llama discusión o análisis de resultados. Y no sé si a ustedes les pasaba lo mismo que me pasaba a mí. ¿Qué pongo ahí? Entonces usted empieza a inventar. Hay una posibilidad de que los instrumentos estén midiendo de manera incorrecta. Y usted lo pone. Y si no, ¿cómo sabe? Puede ser que haya un problema con el analista que realizó las mediciones. Eso es dispararse en el pie. Usted es el que está haciendo el informe. Pone error humano. Eso no me lo pueden poner en un informe serio. O sea, eso no se puede poner. Si usted no tiene idea de realmente qué le está afectando, con el perdón de ustedes, usted está bateando. Por eso hacemos un análisis de pesos de incertidumbre. Puede ser que la incertidumbre que más pese usted no la había considerado, la expansión térmica. Entonces, una mejora del experimento es colocar un termómetro y monitorear la temperatura para corregir la expansión térmica o la incertidumbre por expansión térmica. Eso es un buen análisis de resultados. ¿Me explico? O si usted dice error humano, no, entonces voy a hacer un ANOVA con 5 analistas y analizo si existe diferencia entre ellos, y si no hay diferencias porque están mintiendo con el error humano. No es el error humano la que está afectando. A menos que los 5 analistas estén midiendo de manera sesgada, que puede ser. ¿Me explico? Pero uno analiza desde el análisis de incertidumbres cuáles son las incertidumbres que más pesan. Esa es la primera razón. Y la segunda es para ver predominancia. Porque, digamos, puede ser que la incertidumbre que más predomine sea una rectangular y todas las demás sean despreciables. Entonces,
me obliga a mí a tener que tomar una decisión. Y esa decisión que tengo que tomar es si el factor de cobertura lo calculo desde la T de student con los grados efectivos o si uso P por raíz de 3. Porque P por raíz de 3, ¿cuándo se usa? Cuando predomina una distribución rectangular, ¿se acuerdan? Entonces, ese es el asunto. Por eso es que hacemos el análisis de pesos de incertidumbres. ¿Está bien? La otra pregunta es, siempre que haya, o siempre que no se pueda determinar que la incertidumbre por repetitividad es insignificante, no se cumple el teorema del límite central. No se cumple estrictamente. Hay que calcular los grados efectivos de libertad y dependiendo de lo que te dé aquí, puede o no cumplirse. O sea, no puedes asegurar que se cumple si la repetibilidad es importante. Para eso hacemos el cálculo. Para estar seguros si se cumple o no se cumple. ¿Y cómo vamos a saber si se cumple o no se cumple? Si tenemos un número alto de grados de libertad, por ejemplo 50, aunque la repetibilidad predomine, si ya el número efectivo de grados de libertad es 50, entonces decimos que sí se cumple el teorema del límite central. Si no, no. ¿Está bien? Tiene un problema, los grados de libertad midieron como 60 y algo, y hice el factor. Hice el factor de cobertura con una T y con una distribución normal. Y sí, la expandida da un poco distinto. Ambas da un poquito, sí, pero ¿cuánto te cambia? Un 10%. Ahí es donde viene una discusión moral. ¿Usted da la respuesta como una normal o como una T de student con 60 y pico grados de libertad? Las dos son correctas. Las dos son correctas. Bueno, puedes usar la T de student, sí. Sí. Ahí en lo personal, entonces hay criterios. Hay gente que lo que hace es que calcula el factor de cobertura con la T de student, pero la reporta como normal para quedar un poquito del lado seguro. Eso se puede hacer. Es una práctica normal. ¿Está bien? ¿Qué más? Le quiero ver un ejemplito ahorita como para ver si aclaramos un poco esta parte. ¿Estamos? Bueno. Con esto, que decía Esteban, normal, ¿sí? Yo había visto un criterio que decía como que unos 30 grados de libertad para arriba podían ir viviendo. Depende, a ver, es que depende del error que usted se admita en la vida. A ver, si a usted llega y le dicen que mañana tiene que venir uniformado con una camisa blanca, y usted consigue una camisa blanca que está viejita, como color nácar, pues es más blanco. O usted dice, no, yo la verdad me pongo la manita en el corazón y voy a echarle cloro hasta que quede totalmente blanca. ¿Cuál es la camisa blanca real? Depende un poco de cuánto te toleres vos. Entonces, 30 grados es el que es más chamboncillo. ¿Me explico? En general, mi recomendación, no lo dice la GUM, no lo dice nadie, pero son 50 grados para arriba, ya usted puede considerar que prácticamente se cumple el teorema del límite central. Ahora, si usted me pone 30, se lo va a poner bueno. Ahora, si usted me pone 10, se lo va a poner malo. ¿Me explico? 30 es como un límite por debajo del cual ya prácticamente considerar que es normal no es una buena decisión. Está bien, esta respuesta yo sé que es jabonosa, gris, no te digo sí o no, pero en la vida a veces las cosas son como esas, ¿verdad? Recuerdo nos habían dicho que se conocía la varianza poblacional y se tenía, no importa, el grado de libertad se podría considerar la normal. Sí, el tema es conocer la varianza poblacional. Sí, porque obviamente es una cuestión muy compleja. Sí, porque para conocer la poblacional vos necesitas tener un muestreo muy grande. Ese es el asunto, un histórico muy grande. Puede ser que se conozca, que usted tenga una gran cantidad de datos, ¿verdad? Y si, por ejemplo, en la industria se toma, esta es la varianza con la que trabajamos aquí, ahí entonces uno ¿qué hace? Puede tomar normal. La toma como normal, correcto. Si ya hay datos que te la justifican, se puede tomar normal. Lo que pasa es que a veces en metrología vos estás validando un método. Es la primera vez que se hace. No tenés datos históricos. Entonces te enfrentás a la incertidumbre. A la falta de información. De hecho, cuando falta información para realizar un experimento, ¿a quién consulta usted? Al metrólogo, el que tiene las herramientas. Si ya conocemos la varianza, si tenemos el proceso bien controlado, ya prácticamente usamos la estadística paramétrica con distribuciones normales. Eso podría ser, porque yo empiece a hacer una empresa
Sí. Y ahí empieza a registrar todo que yo estoy produciendo. Sí. Y a través de ya, después de 20 años, yo tengo todo el registro, puedo tomar en cuenta la varianza. Puede tomar en cuenta la varianza, sí, claro, por supuesto. No sé si es la palabra correcta, de continua desde que se empezó, sí, desde cero. Sí, correcto. Ahora, no es tan fácil. Vieran que, por ejemplo, voy a darles un ejemplo de lo que ha pasado en la ciencia. La definición del kilogramo. Okay. La definición del kilogramo, el primer prototipo del kilogramo se crea en el año 1798. ¿Qué montón de 1798? Se llamó el kilogramo de los archivos. Estuvo en Francia. Se generaron algunas copias de ese kilogramo, ¿verdad? Y se distribuyeron. Pero vieron que había un problema. Cuando quisieron calcular el valor de masa, no calcularon bien el efecto boyante. Resulta que cuando usted lo pesa en una balanza, la fuerza del efecto boyante del aire afecta. Entonces a alguien se le ocurrió crear una balanza en el vacío. Para crear una balanza en el vacío, pesar en el vacío, hay que generar un vacío en 1798, no en el 2015. Entonces no era tan fácil. No llegamos a un vacío perfecto y además había mucha vibración en los sistemas mecánicos. Fatal, no se pudo. Entonces se utilizó una corrección por efecto boyante. Resulta que la corrección por efecto boyante hay que ponerse de acuerdo, ¿cómo la hacemos? Entonces lo que decidieron fue esta loquera, ¿ven qué loquera? Que no podemos corregirla. Entonces vamos a suponer una temperatura estándar para la cual va a haber un efecto boyante estándar y así se va a pesar, se va a llamar masa convencional. Entonces, la masa real no es igual a la masa convencional. Eso significa que algo que tenga más densidad pesa más que algo que tenga menos densidad, a pesar de que tenga la misma masa convencional. Eso lo vamos a ir viendo después. Y resulta que no era tan fácil saber la varianza. Entonces, ya una vez que definieron la masa convencional, mandaron a hacer 40 copias del kilogramo. Las guardaron en una bóveda. Vinieron las tortas. A un señor en Francia se le cayó una de las pesas en la balanza de Paul Bunch. Y de ahí la dañó. En Corea del Sur no se sabe qué pasó, pero digamos todos los valores de la masa en una intercomparación iban aquí. Y hay un señor que le dio por aquí abajo. En México, le dicen, bueno, manden el Senan, manden el prototipo del kilogramo, que vamos a hacer la intercomparación con todos los 40 prototipos del mundo. Se les perdió. No lo encontraron. Apareció 20 años después, guardado en una caja de un montón de basura, que resulta que la gente no quería botarla porque esta caja era pesadísima. Entonces mandaron a llamar a los del Senam que se llevan esta cochinada. Cuando la abrieron, se encontraron el prototipo del kilogramo. Y ese prototipo, adivinen qué, era el mejor custodiado de toda la historia de la humanidad, porque nunca se había usado, se había perdido. Entonces se toma como prototipo de referencia. Hicieron estudios y se dieron cuenta en las mediciones que se habían perdido 50 microgramos de masa en un kilogramo a lo largo de un siglo. Y entonces la gente empezó a hacer teorías, que la expansión del universo. No, era que habían hecho mal el cálculo del efecto boyante. Ya lo corrigieron ya. No era 50, era menos. El problema terminó resolviéndose en el año 2019, definiendo un valor exacto para la constante h de Planck. A partir de ahí, ya definimos un valor de una constante universal. Pero para llegar a eso fueron 200 años. Entonces, a veces, definir una varianza, definir una variación de un fenómeno, entender lo que quieres medir, toma tiempo. Y a veces toma también cambios de paradigma. Entonces, por eso tienes que pensarlo muy bien. Pero sí se puede hacer. Mi respuesta es esa, pero toma en cuenta que los seres humanos, conforme medimos mejor, aprendemos mejor, entendemos mejor la naturaleza y podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas. ¿Está bien? ¿Qué? Otro, a ver. Es respecto al ejercicio 3, el sí. Experimento de Cavendish. Correcto. Usted pone que la masa es de 2000 kilogramos. ¿Está eso correcto? Uy, yo creo que no. ¿O sí? No me acuerdo. ¿Por qué? ¿Les da muy raro? Sí. Bueno, voy a revisarlo. Sí, me parece que no es 2000 kilogramos. Déjenme revisarlo, chicos. Eso sí tengo que ir a verlo. Ahorita me sacaste. 2000 kilogramos con incertidumbre de 10 gramos. Me parece que está bien, sí.
¿Por qué? 2000 kilogramos. 10 kilogramos. De 10 kilogramos es el error. Y la masa de 2000. Ok, la masa sí está bien. La masa sí está bien, me parece que sí. Ya me pusiste en duda. Voy a revisarlo, pero no, yo creo que sí está bien. Sí, el valor de masa está bien. Son 2000 con un error de 10 kilogramos. Chicos, una cosita, no sé cómo les ha ido con el de Cavendish. En el de Cavendish hay dos formas de calcular la incertidumbre combinada. Una es utilizando la ley de propagación de incertidumbres, utilizando coeficientes de sensibilidad, y otra con incertidumbres relativas. ¿Cómo estamos con eso? Sí. Por ejemplo, si usted tiene un modelo que dice y igual a cuadrado b entre c al cubo d, la incertidumbre de y entre y cuadrado, ¿cómo se calcularía? Podrías hacerla relativa. Podrías hacerla así, vea. 2 por incertidumbre de a sobre a al cuadrado. Incertidumbre de b sobre b al cuadrado. Incertidumbre de c por 3 entre c al cuadrado, ¿verdad? Incertidumbre de d entre d al cuadrado. Lo pueden hacer así. 5 coeficientes de sensibilidad. O lo pueden hacer también así. De incertidumbre de y al cuadrado es derivada parcial de y con respecto a a por incertidumbre de a, derivada parcial de y con incertidumbre en b, en c, y en d, ¿verdad? ¿Cuál es más conveniente? Bueno, usted puede hacer lo que quiera. Usted es el metrólogo. Mientras lo haga bien, yo no me voy a enojar. Lo que pasa es que este método, la idea es que te evita tener que calcular los coeficientes de sensibilidad. Esa es la idea. ¿Cuándo lo puedo usar? Cuando mi función de medición está conformada por productos y cocientes. Y la idea del experimento de Cavendish es que la puedan utilizar si quieren. Si quieren. ¿Estamos de acuerdo con eso? Creo que la primera es la incertidumbre relativa. Esta se llama incertidumbre relativa. Bueno, habría que sacarle el cuadrado si quieren para ser más estricto. Ponerle aquí raíz. Y ahora sí, esto de la raíz es la incertidumbre relativa. No tiene unidades. Si usted quiere convertir esa incertidumbre estándar relativa en la incertidumbre estándar de y, todo eso que da la raíz lo multiplico por y. Y ya me da la incertidumbre estándar combinada sin tener que haber calculado coeficientes de sensibilidad. ¿Está bien con eso? ¿Cómo estamos? Ya con esto sale la tarea bien. Bueno, vean, chicos, lo que voy a decir es, a ver, yo no estoy en contra de ustedes, estoy a favor de ustedes. Yo sé, y tengo que decirlo públicamente, que están haciendo un gran esfuerzo, que este curso puede ser un poco diferente a lo que usted ha recibido aquí en el TEC en otros cursos, que de repente análisis de incertidumbre le está empezando a sacar a usted algo que no sé si usted era consciente que podía hacer. Pues lo está haciendo. Y esto es análisis de incertidumbre. O sea, si usted quiere ser metrólogo, este es el camino. Este es el camino. Y cuando usted sale a trabajar, no es que usted lleva el curso para estudiar y ya no lo vuelva a hacer más. No, es que ese es el trabajo de uno. Y usted va a vender un proyecto para calibración de instrumentos de medida. Esto es lo que tiene que hacer. Presupuestos de incertidumbre, trazabilidad. Es más, se vuelve más complicado porque a esto hay que meterle una parte que se llama los sistemas de calidad. Y hay que aprender a trabajar con sistemas de calidad. Que el sistema de calidad es cómo vas a documentar, ¿verdad? Entonces, yo reconozco que están avanzando. Si usted revisa quién era usted el primer día de clases y quién es ahora, yo esperaría que usted se sienta más orgulloso de usted mismo, de usted misma, no. Pero que usted sienta, usted lo siente, que usted es diferente o no, sigue siendo el mismo. Bueno, hemos cambiado. Este es el camino, chicos. Por ahí me han preguntado por el primer parcial, ¿cómo es mi examen? Que yo creo que eso sí es importante para conocernos, porque andan hablando un montón de cosas y algunos están tomando pastillas para los nerviosismos y todo ese asunto, ¿verdad? O sea, a ver, mis exámenes usualmente llevan 2 problemas que entre los dos cubren más o menos un 75% del valor del examen y un 25% de preguntas de concepto. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque yo pienso que y primero les digo esto para que se preparen con estrategia.
Entonces, ¿qué tipo de problemas puedo preguntar en los exámenes? Cosas como las que he preguntado en tareas. De hecho, los problemas de tareas han sido problemas de exámenes. Entonces, pueden tomarlos por ahí. Pero no va a salir sistemas de GS. Y, a ver, si meto algo del CGS, no va a valer 25% del examen. Puede ser una pregunta de 2 o 3 puntos. Un factor de conversión. Pues meto algo de la pulgada, puede ser que sea una pregunta pequeña. Voy a meter una pregunta adicional de un 10%. Eso ya lo quedamos en el que quiere la hace y el que quiere no la hace. Entonces, si usted sacó un 80 en el examen y pegó 8 de los 10 puntos de la pregunta de 10%, tiene un 88. ¿Verdad? Y de ahí, si pegó un 95 y se pegó los 10 puntos, de ahí le guardo los 5 puntos para el segundo parcial. No le puedo reportar una nota mayor a 100 en su nota de análisis de incertidumbres, eso sí, téngalo en cuenta. Entonces, si usted se sacó un 110 en los 3 parciales y tiene un 100 en los proyectos y la nota le da 105, tengo que reportarle un 100. Pero la idea es que tengan un 10% adicional en el examen para compensar un poquito esa parte. Por ejemplo, en un problema, digamos, si nos pone X cantidad de datos y hay que sacar incertidumbre y todo, ¿Sí? yo puedo hacer esos cálculos en Excel, por ejemplo. ¿Sí? Y únicamente poner lo que se solicita, digamos. Si el enunciado dice, escribe el cuadro de variación, entonces me pones el cuadrito de variación. Si el enunciado le dice, muestre los cálculos para la incertidumbre combinada, entonces te muestra los cálculos de la incertidumbre combinada. Pero sí. Por ejemplo, digamos, si aparece una fórmula así, no es necesario como que uno ponga todas las derivadas parciales y todo. Y de ahí, digamos, aquí es importante, si usa esta fórmula, sí tiene que incluirlas. Pero si usa esta, nada más le escribe más chiquitita, por eso. ¿Verdad? Pueden usar una inteligencia artificial para el cálculo de las derivadas parciales. Por ejemplo, yo les doy una función. Si es muy complicada en sus derivadas, metan la Wolfram. No, es que no se entrega nada digital. Ah, sí, y usted puede, entonces transcribe las 2 o 3 derivadas que le voy a dar. Sí, bueno, sí. O sea, usted puede usar lo que quiera. Puede usar Wolfram, puede usar ChatGPT, puede utilizar cualquier cosa. Lo que es importante es que el resultado esté bien y que los resultados que te pide estén correctos. Porque esto es metrología. Digamos, imagínense que un metrólogo, porque esto es también parte de un problema formativo. Usted lo contratan para que mida algo. Y usted plantea todo bien el experimento y resulta que cometió un error de cálculo y presentó el resultado malo. Eso ya es un 0. Usted perdió el dinero. Usted llegó y lo contrataron para medir la constante de gravitación universal y en vez de 2.000 kilogramos puso 20.000. Pues el resto está bien. No, es que todo está malo. Porque resulta que la metrología es tan cruel que a nosotros se nos evalúa por la calidad de los resultados. El resultado bien reportado con sus unidades es lo más importante. ¿Verdad? Ahora, como yo sé que es un examen, y en un examen yo no soy tan cruel, obviamente yo hago una rúbrica para calificar de forma justa lo que ustedes van a presentarme. Ya si es un trabajo final de graduación, un proyecto, pues puede que cambie un poquito la cosa. Estamos en el proceso de formación. Este es el primer curso del área de metrología. Entonces vamos apenas en ese proceso de formación, pero siento que vamos bien. Lo que quiero decirles es reconocerles su esfuerzo. Pero no reconocerles el esfuerzo para que lo dejen de seguir haciendo, no, para que lo continúen haciendo, o sea, para que sigamos caminando por este camino de peregrinación. Ese es mi punto. ¿Está bien, chicos? Sí. Nada más así para recalcar, entonces, por ejemplo, si el enunciado dice, plantee la ley de propagación de incertidumbres, es todo el desarrollo. Esto es el desarrollo, sí. Eso es. Correcto. Por eso el enunciado tiene que ser suficientemente claro. Y si hay dudas, pregunten en el enunciado para saber qué es lo que ustedes tienen que incluir, ¿verdad? ¿Está bien? 10 minutos de receso. Bueno, no sé si... No, de lo del examen, entonces nos podían pasar los datos ya. Ah, sí, si fuera el caso yo les puedo pasar los datos. Si fuera una tabla, ya no, yo les puedo pasar los datos en digital, no tengo ningún problema. Perfecto, sí, eso sí puedo hacerlo. En eso no tengo ningún problema. Bueno, 10 minutos, chicos, y regresamos aquí. ¿Sí?
esta ley simplificada, ¿verdad? Solo sirve para cocientes. Solo sirve para productos y cocientes con potencias. No sirve tampoco para... Si hay sumas, no sirve. Si hay sumas, hay que hacerle otras cosas ahí, sí, pero no sirve. No sirve. Señorita. Yo tenía algunas consultas, digamos. La vez pasada más o menos usted medio demostró aquí cómo calcular el nivel. Más preciso. No es como el del rodillo, donde yo tengo una temperatura centrada en 20, entonces este término se te elimina. Aquí no, porque estás midiendo una temperatura distinta a 20. Sí, es diferente, es otro ejercicio este. Sí. Para saber cómo se analizaba en estos casos. ¿Está bien? Sí, y aquí se veía una pregunta que decía, por ejemplo, calcule los grados de libertad efectivos y asuma que todas las distribuciones rectangulares, tienen altos grados de libertad, pero habían algunos que se me dan nivel de fiabilidad y de rectangulares. En ese caso sí considero... Sí, considera esa parte. Los que sí me habían dado por fiabilidad, entonces. Sí. ¿Está bien? Creo que eso sería. Bueno, está bien, Ana Laura. Profe, le preguntaba lo de la constante porque a mí me dio como 220 más o menos 6 milímetros cúbicos por radianes entre kilogramos. Sí, está raro, pero el ángulo lo pasaste a radianes. Estaba en grados. Sí, es muy chiquitito el ángulo, me parece. No lo puedo operar así en la... ¿En radianes lo pasas? Por eso fue lo que hice. ¿Y cuánto era el ángulo? ¿Como 3 grados? No me acuerdo. 0.2 grados, entonces 0.2 por pi en 380. Sí, tendré que revisar el cálculo, es que ya ahí es sentarme a hacerlo, pero me parece que sí están bien los datos. Sí, a 0.2 grados, hay que pasarlo a radianes. Sí, hay que revisar eso. Voy a revisarlo igual yo también y les aviso cualquier cosa. ¿Ha hecho una tarea? ¿Vamos? ¿Sí? Existe la posibilidad, por ejemplo, de que yo traiga la impresora. Entonces, en el puro momento, pasamos y la entrego. Sería un poco de riesgo, pero ¿para qué quiere hacer eso? Es para hacerlo más rápido. Que si la tablita no. Déjeme pensarlo, no creo que sea una opción ahí como, o sea, se nos va a enredar, profe, que el papel, que la tinta, no, y después ya veo la tentación en que ustedes, profe, se lo mando por correo, no, prefiere que no, el examen está hecho para que usted plasme en papel sus ideas, entonces tratemos de hacer ese pequeño esfuerzo, sí te pediría eso, porque si usted logra plantearlo en papel, usted va a tener más, o sea, yo voy a tener más claro qué es lo que usted realmente sabe por ahí, o sea, qué puede plantear. Que no copiamos nada. Que no copiaron nada y no se lo pasaron, sí, exactamente. De hecho, quiero preguntar, digamos, cuando uno está haciendo la incertidumbre por repetibilidad, ¿sí? Y ya la segunda vez cuando se nos pide hacerlo, pero cuando hay condiciones de repetibilidad, ¿sí? Uno mete el nuevo cálculo de incertidumbre, los grados de libertad siguen siendo los mismos. Sí, pero la incertidumbre de repetibilidad cambia. Sí, porque cambia ya bastante. no dividís necesariamente entre raíz de 10. Sí, cambia bastante. Cambia bastante, pero los grados de libertad no. Que ese era un dato que ahí tenía como subrayado de que no estaba. Sí, no, pero hey, vamos a ver, yo creo que vamos bien. Yo los veo un poco asustados, pero no sé, yo el examen de verdad no lo hago con mala intención. Yo voy a confiar. Julián, ¿vos trabajás en algún colegio o algo así? No. Trabajé. Ah, ¿trabajaste? Yo trabajé en un proyecto. ¿Aquí en Cartago, no? Yo trabajé sí en el GOL y en el ministerio también. Pero entonces vos de formación sos Enseñanza de la matemática. enseñanza de la matemática. Ah, qué interesante. Y estudié física pura. Y estudiaste, sí, física pura. Estudié hasta como Un poco de ejercicios prácticos y cosas resueltas para que ustedes se apoyen justamente para aprender a hacer cálculos de incertidumbre. O sea, esto es así, ¿verdad? No, entonces vamos a arrancar con esto. Yo les subí al TEC Digital una carpetita que creo que se llama ejercicio de concentración.
y se encuentra este enunciado, que es básicamente un enunciado de un ejemplo de un problema que nunca he metido en tareas ni nada, pero que podría ser, digamos, el tipo de problema que me interesa que ustedes aprendan a hacer, ¿verdad? Entonces habla de la concentración de una disolución de potasio. ¿Qué deseamos preparar? Bueno, ¿cómo se prepara una disolución de potasio? Básicamente vos tomas un matraz, un recipiente volumétrico que tiene un volumen especificado con su tolerancia, ¿verdad? Vamos a depositar dentro del recipiente el reactivo, que puede ser una sal binaria, ¿verdad? En este caso cloruro de potasio. Esa sal binaria se diluye en agua. Entonces usted lo que tiene es una mezcla de agua con esa sal. Y lo que medimos es la concentración del cloruro de potasio en mol por decímetro cúbico. Las unidades en la parte química, chicos, son un poco raras. Es decir, aquí no todo se da en kilogramos y no todo se da en metros cúbicos, sino que se tiende a usar algunas otras unidades un poco diferentes, y por eso es que hago las aclaraciones en qué unidades tienen que estar cada una de estas medidas para que esta ecuación tenga sentido, ¿verdad? La masa del cloruro de potasio se da en gramos, la pureza es una fracción entre 0 y 1, el peso molecular del cloruro de potasio en gramos por mol, y el volumen del balón aforado, o sea, del matraz, en decímetros cúbicos se da, usualmente uno dice mililitros en la calle, pero el mililitro es decímetro cúbico, en contexto formal se habla de decímetro cúbico. Y todos los matraces son calibrados para que ellos generen ese volumen a los 20 grados Celsius. Ahora, les doy información, la masa del cloruro de potasio es de 0,4704 y es medida con una balanza digital cuya incertidumbre por calibración es tal. La confiabilidad es de un 10%. Ya vamos a ver para qué sirve eso, ¿verdad? Si ustedes siguen viendo el enunciado, que lo pueden descargar ahí, de acuerdo con los controles de la balanza, la deriva instrumental entre calibraciones se estima en 0,0003 gramos con confiabilidad 16, periodo 6%, ¿verdad? La pureza del reactivo empleado es de 0,980 y el error máximo es declarado con confiabilidad del 20%. Si yo no les doy confiabilidad, pueden tomarla como que se conoce muy bien la confiabilidad y pueden tomar un número infinito de grados de libertad, ¿verdad? El peso molecular es la suma de los dos pesos moleculares del cloro y del potasio, porque básicamente la estructura molecular son una con una molécula, ¿verdad? No es como el CO2, que vos tenés carbono con 2 de oxígeno. Aquí como es potasio y es cloro, entonces básicamente lo que vos tenés son iones disueltos dentro del agua, pero la proporción es 1 a 1. Entonces la suma de los dos pesos moleculares, ahí está. ¿De dónde saca uno? Estas son preguntas importantes, chicos. ¿De dónde saca uno la masa molecular de un elemento químico? ¿Han pensado en eso? Usted quiere saber la masa molecular del oxígeno. En química 1 le dicen a usted, redondéelo a 16. No, es que aquí estamos en metrología. Entonces no puede hacer semejante barbaridad. Eso nos hace promediando los... Sí, correcto. Es que existen abundancias. Exacto, pero ¿y dónde tomo el dato? De la UPAC. Usted se va a la página de la UPAC y la página de la UPAC hace esfuerzos todos los años en darle los valores de los pesos moleculares con su incertidumbre. Por ejemplo, la incertidumbre para el potasio se tardaron prácticamente 40 años en reducirla de 0,0003 a 0,0001. Y nosotros la redondeamos a 39. Entonces, no, o sea, aquí vamos a dignificar el trabajo de la metrología química, ¿verdad? Bien, lo mismo, digamos, cuando usted tiene el cloro, ¿verdad? El cloro no es tan fácil determinar el valor del peso molecular, pero, digamos, ellos te dan intervalos incluso de confianza dentro de la parte química. Cuando no hay mucha información, podemos tomarlas como si fueran distribuciones rectangulares, porque no me dice nada más la UPAC, que es solo una incertidumbre, y ni siquiera me dice si es normal, si es rectangular. Entonces, cuando no tenemos información, considerar un error como si fuera una distribución rectangular es bastante razonable. Muy bien.
El volumen generado por el matraz es de 200 centímetros cúbicos. Espérate. Ahora sí. La tolerancia se las doy y les digo que puede seguir una distribución triangular con alta fiabilidad. La incertidumbre por repetibilidad se obtiene a partir de una desviación estándar de 0,021. Es decir, usted realizó estudios con 9 mediciones y usted se dio cuenta que ese es el valor de la repetibilidad, pero a la hora de realizar el aforo, usted solo realiza una medición. Usted afora el matraz solo una vez. Entonces, eso es importante para efectos del cálculo de la repetibilidad. Y a pesar de que se procuró que la temperatura estuviera siempre en 20 grados Celsius, que es la temperatura nominal a la que se debe realizar el aforo, el volumen de líquido se ve afectado por la expansión térmica. Y en todo momento estuvo en 20 más menos 3. Considere que el agua tiene un coeficiente de expansión térmica, el que está dado por ahí. Podemos considerar que en esa temperatura ese coeficiente es suficientemente estable, puesto que te doy 3 cifras significativas. Entonces, aunque no diga yo nada, la confiabilidad de esa incertidumbre es relativamente alta. Entonces, lo primero que uno haría en un ejercicio de este tipo es, sabiendo que el mensurando es la concentración del cloruro de potasio, establecer una función de medición adecuada para poder calcularlo. Entonces, la función de medición tiene que ser la ecuación 1, esa que nosotros tenemos ahí. ¿De acuerdo? Esa es la función de medición. Luego lo que nos piden a nosotros es calcular el mejor estimador del mensurando. ¿Cómo haría uno eso? Tomamos todos los valores. Tengo la masa, ¿verdad? La sustituyo, tengo la pureza, ya que yo tengo el valor de masa aquí. Tengo la pureza. 980 me parece que era. Tengo el peso molecular, que sería la suma de esos dos valores. Y habría que calcularlo, ¿verdad? El peso molecular, básicamente, lo que vos tenés es ahí lo tenemos. Y el volumen, que son, como está en decímetros cúbicos, vea que se da 200 centímetros cúbicos. Pero hay que tener mucho cuidado de que el volumen, aquí me lo piden en decímetros cúbicos, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces el volumen, a pesar que está en centímetros, en decímetros dividido entre 1000, ¿verdad? ¿Está bien? La función de medición es esta, ¿verdad? M por P entre PM de K, PM del cloro, multiplicado por el volumen. Con eso ya puedo calcular el mejor estimador. ¿Está bien? Ok, entonces ya calcula el mejor estimador, pero la idea es la siguiente: si usted calcula un mejor estimador, pero no calcula una incertidumbre, no tenemos nada, ¿verdad? ¿Está bien? Eso no es metrología. Entonces, yo lo que quisiera es que aprendiéramos a ver cómo construir el diagrama de causa-efecto aquí. ¿Cómo se construye un diagrama de causa-efecto completo? Bueno, el diagrama de causa-efecto completo lo vamos a hacer de esta manera. En la espina final tenemos la concentración, ¿verdad? Y aquí vamos a incluir las variables que en este caso afectan el problema, que es la masa, la pureza. Vamos a escribir aquí los pesos moleculares. Aquí los pesos moleculares, chicos, son dos variables realmente, ¿verdad? Entonces usted podría poner el peso molecular del potasio y del cloro, ¿verdad? Y el volumen. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de tomar en cuenta toda la información incluida dentro del enunciado para hacer una identificación de las fuentes de incertidumbre. ¿Está bien? Entonces, permítanme un momentito. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos incertidumbres para el caso de la masa. Voy a bajar, bueno, ustedes tienen el enunciado. Voy a bajarlo por aquí para que lo podamos ir viendo. En la masa tenemos una incertidumbre por calibración y una por deriva. Ahí está la de calibración con confiabilidad del 10%.
Entonces lo que hacemos es decir, incertidumbre por calibración. Así ustedes me van a hacer el diagrama. Vamos a decir que es una normal con K igual 2. Si es una evaluación tipo B, es importante decir o el factor de cobertura o el número de desviaciones estándar o algún tipo de información asociada para poder calcular la estándar. Y el valor. ¿Cuánto es el valor de esta? Ahí está. Es bueno adicionalmente utilizar la confiabilidad para determinar el número de grados de libertad. Si esto tiene un 10% de confiabilidad, ¿cuántos son los grados de libertad? 50. Entonces puede ser con otro color. Yo lo voy a hacer con... Ustedes pueden usar todos los colores que quieran en el examen. Utilizamos 50 grados de libertad. Muy bien. Ahora, deriva. Nos dan el valor de la deriva. Pongámosle a este lado. La deriva podemos considerarla como una rectangular con un determinado valor. Ahí, ¿verdad? Tenemos información de los grados de libertad. Me da 16 periodo 6. ¿Por qué elegí ese valor tan raro? Porque básicamente esta deriva, 16 periodo 6, viene de tomar una variación de 0,00305, es decir, que este 3 podría ir a 35 o 25, pero es redondeado a una cifra significativa, entonces de ahí la confiabilidad del 16,6%. Si usted utiliza la relación para el cálculo de los grados efectivos de libertad, le va a dar 18. ¿Cuál relación? Es un medio de 0.166666 periódico a la menos 2. ¿Está bien? Eso le va a dar los 18 grados de libertad. ¿Bien? Ok, vea que voy identificando las fuentes de incertidumbre. ¿Qué pasa con el caso de la pureza? La pureza me dan a mí una confiabilidad, me dan un error y una confiabilidad. La confiabilidad es de un 20%. Si usted hace un medio por 20% a la menos 2, puede sacar el número de grados de libertad asociados a pureza. Entonces podemos hablar de un error de más o menos 0,001. Esa pureza sigue una distribución rectangular y el número de grados de libertad, si usted lo calcula, le va a dar 12,5. ¿Se redondea a 12? No, usted redondea hasta la fórmula del grado efectivo de grados de libertad, al final. De momento son 12,5 grados de libertad, ¿de acuerdo? Si redondea a 12 no está mal, pero es un cálculo muy chambón, chicos. Y una de las cosas, al menos que yo quiero... A ver, cuando uno es profesor siempre sesga el conocimiento, pero yo soy como que hay que tratar de ser lo más formal posible en nuestros cálculos, ¿verdad? Seguimos, vamos con el peso molecular del potasio y del cloro. Entonces ya eso los tenemos de los datos de UPAC. Yo les invito a que revisen la página de UPAC, que está muy bonita. La UPAC ha mejorado montones y me encanta. Y de ahí usted puede sacar la información. Entonces en la UPAC, para el caso del potasio, tenemos un error de más o menos 0,001 gramos por mol, que sigue una distribución rectangular. Y en el caso, aquí también tenemos un error, en el caso del cloro, rectangular. Y si consideramos que esto tiene un alto número de, una confiabilidad muy alta, el número de grados de libertad, lo pueden escribir así. Somos ingenieros. Yo sé que nadie estudia más. Bueno, me disculpa Julián, que estudió matemática. Pero en ingeniería ponemos nu igual a infinito y no nos perturbamos. Está bien, es un tema práctico, ¿verdad? Está bien. Vamos con el volumen, sí. El volumen ya sabemos cuánto es, pero vamos a considerar algunas fuentes de incertidumbre. Hay 3. La primera es repetibilidad. La repetibilidad viene de una desviación estándar histórica de 0.021 centímetros cúbicos. Hay que tener cuidado, porque está en centímetros cúbicos, ¿verdad? No en decímetros cúbicos. Voy a escribirla en centímetros cúbicos, pero cuando hagas el cálculo hay que considerar eso, ¿verdad? Que esta es una normal con un n igual 1, pero ¿con cuántos grados de libertad? Si está basada en 9 mediciones. 8, ¿verdad? Ahí está. Luego, podemos considerar la tolerancia del matraz. Tolerancia
La tolerancia nos dice a nosotros que es de más o menos 0.15 centímetros cúbicos. Igual, hay que tomar en cuenta que hay que pasarla a decímetros cúbicos, dividiéndola entre 1000, pero de momento en el diagrama la voy a tomar en cuenta así, con un infinito número de grados de libertad. Y luego vamos a la expansión térmica, chicos. La expansión térmica voy a incluirla de este lado. Y a veces, pues para cuantificar esto, voy a considerar que esto sigue, por ejemplo, una distribución rectangular. Y para calcular ese valor de la expansión térmica, ¿cómo hacemos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El delta V asociado a la expansión térmica, podemos obtenerlo como el volumen nominal del matraz multiplicado por el coeficiente de expansión volumétrica del agua por un posible cambio de temperatura. Aquí explico algo. No es lo mismo un coeficiente de expansión volumétrica que un coeficiente de expansión lineal. ¿Saben la diferencia? El agua se expande en las 3 dimensiones. Yo podría sacar el coeficiente lineal, pero no es muy útil. El coeficiente lineal es útil más en sólidos. Y el lineal es la tercera parte del volumétrico. Si usted tiene el lineal y quiere saber el coeficiente volumétrico, lo multiplica por 3. Digamos, si la expansión es en área, es 2 veces el lineal, y si es en volumen, es 3 veces. Yo el que les doy es el volumétrico. Entonces, usted sustituye. Esto van a ser 0.2 decímetros cúbicos por el beta, que era 2.07 por 10 a la menos 4, si no... Aquí va un Kelvin menos 1. Pero como usted trabaja una diferencia en Kelvin de 3 grados, se cancela. No es, si quieren le ponen Kelvin y Kelvin a la menos 1, pero igual se cancelan. Esto queda en decímetros cúbicos. Entonces, el valor, digamos, si lo quieren escribir en centímetros cúbicos, sería así. Si no, lo dividen entre 1000, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tengo el valor. Ya somos gente madura que sabemos con qué unidades estamos trabajando. Y podemos pensar que este dato se conoce con una confiabilidad suficiente para considerar un número infinito de grados de libertad. Okay. ¿Qué sigue después de este paso? Calcular las incertidumbres estándar, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Cómo estamos con eso? ¿Está bien? Todos lo saben hacer. Entonces, a ver, voy a borrar aquí porque necesito espacio, ¿verdad? Repasemos un momentito. ¿Cómo calculamos las incertidumbres estándar? Por ejemplo, en el caso de la masa, usted puede decir, voy a calcular, como son dos, la calibración y la deriva, ¿verdad? La de calibración es una expandida entre un factor de cobertura, que en este caso es esto, ¿verdad? Y en el caso de la deriva, es un A entre raíz de 3, que sería... Y bueno, ahí lo que hay. La suma de estos dos, geométrica, me da la incertidumbre asociada a la masa. ¿Cómo estamos ahí? Sí, está bien, ¿verdad? Y bueno, lo que eso de. Ahora, ¿qué hacemos con el caso de P? La incertidumbre de P es una rectangular, entonces es 0,001 entre raíz de 3, ¿verdad? Está bien. La incertidumbre del peso molecular del potasio es X y unidades entre raíz de 3. La incertidumbre del peso molecular del cloro. Muy bien. La incertidumbre de la repetibilidad en el volumen. Ese es interesante porque es el SP entre raíz de 1. Entre raíz de 1, porque yo me baso en el aforo en un único dato, en un n igual 1, pero con 8 grados de libertad, ¿ok? Entonces ahí nos va a dar 0.021 centímetros cúbicos. Si lo quieren en decímetros cúbicos, dividen entre 1000, ¿ok? Tolerancia. ¿Cómo calculo la incertidumbre por tolerancia del volumen? Como es triangular, es 0.15 centímetros cúbicos entre raíz de 6. ¿Se acuerdan de eso? Cuando usted tiene un semi-intervalo, una rectangular, tomas el semi-intervalo entre raíz de 3. Pero cuando es triangular, es el semi-intervalo entre raíz de 6. ¿Se acuerdan?
Y si era el intervalo completo de mínimo máximo, en una rectangular se toma la diferencia del mínimo al máximo entre raíz de 12, y si fuera triangular, la diferencia del máximo al mínimo entre raíz de 24. Ok, muy bien. Y la incertidumbre de la expansión térmica, voy a llamarla ET, expansión térmica, es este valor que obtuve aquí, dividido entre raíz de 3. ¿Ok? Perfecto, usted hace todo ese cálculo, saque cada una de las incertidumbres. Pero ¿cómo hacemos para sumar esas incertidumbres? Bueno, estas del volumen son 3 incertidumbres, entonces yo tengo que sacar una incertidumbre combinada estándar del volumen, que sería la suma geométrica de esas 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Y tengo que aplicar la ley de propagación de incertidumbres. Entonces, voy a apagar un momentito aquí para usar este lado de la pizarra. ¿Cómo haríamos la ley de propagación de incertidumbres? Nos vamos a la ecuación que yo tenía original para la concentración y podríamos aplicar, por ejemplo, voy a abrirlo aquí. Podríamos aplicar lo siguiente. Si yo tengo que mi concentración es esto, entonces mi incertidumbre de la concentración va a ser derivada parcial de esto con m con p ¿está bien? Al otro mundo, ¿verdad? Y calculamos los diferentes coeficientes de sensibilidad. Digamos, el de la masa, como es derivada parcial, queda P entre esto. Entonces, aquí yo quiero que prestemos atención a algo. Esa es la derivada parcial de la concentración con respecto a la masa, ¿verdad? Eso, no sé si están de acuerdo conmigo, si usted pasara esta masa a dividir, es lo mismo que la concentración entre la masa. Esto es más fácil de evaluar. ¿Está bien? Porque yo la concentración ya la puedo sustituir. Entonces, ese es el coeficiente de sensibilidad y lo que me dé. Ese coeficiente de sensibilidad, si usted lo evalúa, la concentración da un valor, voy a ponerlo por aquí. ¿Verdad? Si usted lo sustituye y divide entre el valor de masa, lo que vas a tener es un coeficiente que da esto. Los coeficientes, chicos, tienen unidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué unidades tiene un coeficiente? Eso es importante. Las unidades del coeficiente son las unidades de la concentración, que son molde entre decímetro cúbico, sobre unidad de masa, que es gramo. ¿Está bien? Sobre unidad de masa. Ese mismo proceso lo hago para las demás variables. Lo puedo hacer para el peso molecular aquí también, ¿verdad? Para el peso molecular hay que tener cuidado porque, digamos, si usted hace estrictamente la derivada, le queda así. Bueno, me queda así. Y este mismo coeficiente, chicos, es el mismo que da si usted deriva con respecto al cloro. Son iguales los dos, ¿verdad? Y el del volumen, el coeficiente, el signo no es tan importante. Si ustedes quieren pueden tomarlo incluso en valor absoluto. El signo no es crítico, porque como al final los coeficientes se elevan al cuadrado con la incertidumbre, el signo es irrelevante, ¿verdad? En el caso del volumen, te queda esto.
que esto es lo mismo que decir menos concentración entre volumen. Ok. Y este de acá es lo mismo que decir menos concentración entre el peso molecular de los dos. ¿Verdad? Usted puede sacar los valores numéricos, sustituye y calcula la incertidumbre estándar combinada. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo ustedes en la tarea. Una vez que yo tengo esta combinada, ¿qué sigue? Bueno, depende de lo que me pregunten. Si me piden una expandida, una incertidumbre expandida, como se pide en el ejercicio, hay que calcular o hay que evaluar el cumplimiento del teorema de límite central. Calcular un número efectivo de grados de libertad y ver cuál es el factor de cobertura que ustedes tendrían para esa incertidumbre expandida. ¿Estamos hasta ahí claros? ¿Está bien? ¿Cómo estamos hasta aquí? Está bien. Yo me gustaría como que me repitiera algo que tiene que ver con las incertidumbres. Y es cuando la diferencia cuando uno toma un intervalo y un semi-intervalo a la hora de agregarlo. Sí. Esto es un semi-intervalo. Cuando usted tiene un más menos. Siempre que usted tenga un más menos, es un semi-intervalo. Cuando usted tiene una resolución, la resolución no es un semi-intervalo. Es la diferencia que usted tiene entre el mínimo y máximo, porque haces una apreciación. Cuando tenemos un semi-intervalo y usted decide modelarlo como una distribución rectangular, la incertidumbre estándar, mucha atención, es tomar ese semi-intervalo y dividirlo entre raíz de 3 o de 12. ¿Cuál de los dos? Si tenemos un semi-intervalo, raíz de 3 rectangular y raíz de 6 si es triangular. Entonces, por eso es muy importante saber si es un semi-intervalo, porque un semi-intervalo me puedo extender hacia un lado o hacia el otro. ¿Verdad? Ese es el asunto. Calcular la incertidumbre, Y triangular raíz de 6. Raíz de 6. En rectangular y en triangular. En nuestro caso se llama bien como la raíz de 12. En el rectangular y raíz de 24 en el triangular. Si no fuera un semi-intervalo y es resolución, ahí sí ya... Si no fuera un semi-intervalo, ya no puedes dividir entre raíz de 3 y raíz de 6. Hay que ver qué te doy. Podría ser el intervalo del mínimo al máximo. Sí, que es como aquella fórmula de la menor. Sí, digamos, aquí no es el caso porque no hay ninguno que no sea semi-intervalo. Todos los convertí a semi-intervalo. Pero, por ejemplo, una resolución no es un semi-intervalo. ¿Está bien? ¿Está clara la ley de propagación de incertidumbre, chicos? ¿Todos llegamos hasta ahí bien? Perfecto. Entonces, vamos ahora. Les voy a mostrar algo que lo dejé para el cierre de la clase de hoy. Vamos a ver si se los puedo mostrar. Para que lo disfruten. Esto es de disfrutar. Digo yo que es de disfrutar. No sé si. Yo tenía un profesor que decía... yo no sé si esto tiene Excel. Vamos a ver si se puede. Sí, sí tiene Excel. Falta como una persianita aquí, ¿verdad? Como... ¿Cómo? Yo no sé aquí omitir por ahora. Vamos a ver. Bueno, por si lo ocupo solo para visualización. Es que me está pidiendo un montón de cosas de... Está. Ahora sí. Sí, ¿qué me ibas a decir? Le doy duplicado y no sale. ¿Qué será? Duplicado. ¿Se ve? No. Pero con el perdón de los que usan Windows, pero bueno. ¿Y cómo es posible? Si aquí está. ¿De cómo sé yo eso? ¿Con este? La pucha. ¿Y cómo cambió eso? Es en el 1, supuestamente, que tiene que estar. Y no, tampoco. No sé, chicos.
Qué raro. Y yo lo he duplicado y no sé. Y era en el 1 que estaba, ¿no? No sé. Nos falló el Windows. Ok, necesito borrar esta parte, chicos. Necesito borrar aquella parte de allá. Entonces voy a borrarla. Pido permiso porque la vez pasada casi me matan ustedes por tratar de... ¿No era que se desconectó allá atrás? No, ahí está. ¿Y qué le hiciste? ¿Cómo? Seguro se desconectó. Bueno, este es el presupuesto de incertidumbre. Muchas gracias a don Ale. Eso se llama presupuesto de incertidumbres, ¿verdad? El presupuesto de incertidumbres es una tabla que está basada en el diagrama de causa-efecto, donde aquí podemos encontrar cada una de las variables: masa, pureza, peso molecular del potasio, cloro y volumen. Y se calculan cada una de las incertidumbres asociadas. Se le da un número a cada variable, 1, 2, 3, 4 y 5. Y a las incertidumbres un número con una letra. Por ejemplo, la 1A y la 1B es arbitrario. Yo le puse 1A, 1 a esta. 1A calibración y 1B a deriva, por llevar un orden. Aquí se incluye la magnitud de la variable. Aquí está el mensurando, ¿verdad? Aquí está la fuente de información, de dónde lo sacamos, controles internos, certificado, datos de la UPAC. Puede no poner nada, puede quitar la columna si quiere. Aquí está la incertidumbre original que tenemos aquí con sus respectivas unidades. El tipo y distribución, si es una B normal, rectangular, triangular, aquí es una tipo A normal con n igual 1. La incertidumbre estándar, que se obtiene de estos cálculos, ¿verdad? Por ejemplo, vean ustedes que este estándar de aquí es la raíz de la suma de los cuadrados de estas dos, ¿verdad? Aquí están cada una de las... Esta es la raíz de la suma de los cuadrados de estas tres. Y están en decímetros cúbicos. Los valores de los coeficientes de sensibilidad, que digamos para la masa, estos tres son iguales, ¿verdad? Este es para la pureza, peso molecular, volumen, ¿verdad? Y la contribución. ¿Qué es la contribución? La contribución es básicamente el producto, chicos, de la incertidumbre estándar por el coeficiente de sensibilidad. Eso es muy importante porque me da a mí el peso de las incertidumbres en decímetros cúbicos. Como todas son en decímetros cúbicos, se escribe en mol decímetro cúbico, perdón, se escriben las unidades aquí. Podríamos ponerlos en cada uno de los espacios, pero como es la misma, se sintetiza mejor de esta manera. Vean que el uso del SI siempre es importante, y los grados de libertad. Usted podría sacar grados de libertad por variable. Por ejemplo, yo puedo sacar los grados de libertad de la masa, aplicando la fórmula de Wells-Satterthwaite solamente para la masa. Los grados de libertad, por ejemplo, para el volumen, solamente utilizando la fórmula de Wells-Satterthwaite con estos tres datos. Al final, el número efectivo me da 78, prácticamente se cumple el teorema del límite central. El factor de cobertura lo estoy tomando como 2, ya vamos a ver por qué. Y esta es la incertidumbre expandida, que tiene que ir con 6 decimales, 2 cifras significativas y el mensurando en consistencia decimal también. No podemos poner más decimales en el mensurando que los de la incertidumbre, ¿verdad? Si vemos el gráfico de pesos de incertidumbre, se los incluyo ahí también. Vean qué bonito. Ahí están ordenadas las incertidumbres de mayor a menor. Y aquí a la par les incluyo un análisis de pesos de incertidumbres. El análisis de pesos es incluir estas incertidumbres a nivel de contribución de mayor a menor, y hay dos formas de analizar el peso. Una forma es esta. Tomamos la primera incertidumbre, la divido entre la combinada, me da 62%, esta es relevante. Ahora, sumo geométricamente estas dos, raíz de suma de cuadrados, lo divido entre la combinada estándar, me da 76, ya me da más alta porque estoy sumando 2. Sumo estas 3, me da 85. Sumo estas 4, geométricamente me da 93, hasta que al final me termina sumando 100%. ¿Cuáles son relevantes y cuáles son despreciables?
Cuando yo llego a alcanzar aquí al menos el 95%, ya estas son las importantes y las que siguen son despreciables. Aquí, digamos, llego al 93.8. Todavía podría ser que esta sea importante. Entonces, incluyo la de tolerancia del matraz y estas 5 son importantes. ¿Lo ven? Es decir, en el gráfico de pesos de incertidumbre, estas 5 son las relevantes. Y si hay alguna otra, las últimas 3 se consideran despreciables. ¿De acuerdo? Ahora, con eso usted puede analizarlo así. Tenés una rectangular, una normal, una rectangular y una triangular. La convolución de todo eso da aproximadamente una distribución normal. Entonces es razonable que se cumpla el teorema del límite central. Entonces, una opción de dar la respuesta en cuanto al resultado con su incertidumbre, es decir, básicamente que mi resultado de la concentración va a ser 0.030918 con una incertidumbre así, ¿verdad? En mol por decímetro cúbico, con K igual 2, distribución normal, con probabilidad de cobertura del 95.45%, que es la que se solicita en este problema, ¿verdad? Así se reportaría la respuesta. Ahora, va la pregunta o el razonamiento que teníamos al inicio, y si reporto una T-student de 78 grados de libertad, bueno, no es desplome, pero si usted quisiera recuperar la incertidumbre estándar, divide la expandida entre K igual 2, si fuera así, y le da punto 0.00030, cuando la verdadera es 0.00029.3. Más bien, quedamos del lado seguro. Quedamos del lado seguro. Entonces, no habría ningún problema en reportarla como una distribución normal, si ustedes así lo quieren considerar. Ok, este es el tipo de cosas que hacemos en metrología. Y cuando usted valida un método de calibración ante el ECA, lo que te piden es esto, se llama presupuesto de incertidumbres. Y el presupuesto de incertidumbres, chicos, es la herramienta que ustedes van a usar en sus TFGs, en sus proyectos, en este curso, en laboratorio de metrología, en metrología científica, en metrología legal y en todo lo que ustedes vayan a hacer. Entonces, esta herramienta hay como que aprender a dominarla, porque es muy útil para saber qué es importante dentro de tu medición, ¿verdad? Está bien, lo pueden ver ahí está en el TEC digital el ejercicio. Ese es el presupuesto, calcular ese es el presupuesto. El diagrama de pesos, ese es el análisis. Eso es. Esto no lo pregunto en el examen porque es un poquillo largo de hacer, pero sí lo he pedido en los proyectos y lo pido en las otras actividades que hagamos, ¿verdad? En la tarea sí, porque hay que irse afogueando un poquito, como para ir familiarizándose. Pero la tabla es el presupuesto y el diagrama es el gráfico de pesos de incertidumbre. Está bien, esto de aquí abajo es el gráfico, ahí le puse el nombre. El presupuesto es solo la tabla y este es el diagrama de pesos de incertidumbre. Y el análisis para ver quién es despreciable y quién no. Esos, digamos, cuando usted descartó por decir las incertidumbres a partir del 95%, quiere decir que cuando yo sumo geométricamente no voy a llegar a las cifras significativas. No afecta a la segunda cifra significativa, porque la otra es que te vayas al revés y empezás a sumar de atrás para adelante hasta llegar a un 0,3 de la incertidumbre.